que se conectan con la Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Jersey. Muy buenas tardes, presidente. ¿Cómo se encuentra? Bueno, vemos que se sigue conectando con nosotros una gran cantidad de amigos. Tenemos la conexión por Facebook también, a quien agradecemos nos confirmen por favor que está siguiéndose de manera oportuna. Y tenemos, presidente, no, Buenas me tardes queda la para duda, no todos. sé si Espero es que mi me están audio o es el suyo. Buenas tardes para todos. No sé si me oyen. Estamos, quería acompañarlos el día de hoy. No me encuentro con muy buena señal, pero de todos modos este es un día especial. Son las tardes de academia. Siempre es este espacio para la Jersey, en el que todos semana tras semana nos hemos visto aquí reunidos, aprendiendo, buscando cómo mejorar nuestras ganaderías, cuáles son las mejores prácticas, cuáles son los mejores consejos que nos dan los expertos y todo en aras de buscar una mejor rentabilidad de nuestros atos, mejoras de atos y buscar la excelencia en una raza que ya de por sí lo es todo. Esta tarde quería aprovechar y hablar un poquito de lo que realmente significa la unión gremial. Nosotros tenemos múltiples gremios y asociaciones, todos definitivamente con el mismo objeto común, con buscar nuestras ganaderías, ser parte de nuestra ganadería y hacer patria. Hoy es un caso muy especial, la doctora Mariana Navarro, que además colega, ganadera, presidenta de Aciocrullos, nos va a acompañar el día de hoy, en donde nos va a hablar también de tips, de todo el tema de reproducción, en el que nos va a enseñar muy seguramente cómo poder mejorar y cómo poder hacer que nuestros atos sean más rentables. Este es un llamado para que todas las asociaciones nos unamos, que todos trabajemos en común, que tengamos los mismos ideales, busquemos los mismos objetivos y en últimas, pues los grandes beneficiados será el campo colombiano. Entonces, para todos, un abrazo fraternal, cuídense y los dejo en compañía de la doctora Mariana de Liliana en esta charla tan especial del día de hoy. Saludos para todos. Gracias, presidente, por acompañarnos. Usted muy bien lo ha dicho, hoy es importante y cada vez siempre va a ser importante esa unión gremial. Todas las razas son buenas, todas las razas hay que buscarles cómo ser rentables en cada uno de los ejercicios que busquemos y que vayamos a trabajar con nuestras fincas. Importante, lo mencionaba el presidente, hoy nuestra invitada es la doctora Mariana Navarro, médica veterinaria, presidente de Asocriollos. Bueno, yo digo Asocriollos y ella aparece. Qué conexión tan excelente. Doctora Mariana, muy buenas tardes. Buenas tardes, Liliana, ¿cómo estás? Todo muy bien. Agradecerle infinitamente el que acepte este llamado de la asociación a compartir experiencias. Vamos a tocar un tema importante de las lecherías, pero no podíamos dejar a un lado ese tema de las razas criollas de nuestro país. Entonces, el presidente ya lo tocó y bienvenido cada uno de los aportes que hoy nos pueda brindar. Muchísimas gracias. Sí, yo creo que es muy Bueno, importante lo que estaba tocando, el tema que estaba tocando el presidente. Yo creo que la unión entre todos es lo que nos va a ayudar a que la ganadería siga mejorando. Las asociaciones como tal debemos estar unidas. No soy muy amiga de pensar en únicamente una raza ideal. Creo que todas las razas son ideales según la producción que tenga cada uno. Por obvias razones soy muy amiga de las razas criollas, pero no por eso tengo un fanatismo hacia ellas. Entiendo cuando alguien prefiere una raza como la Jersey porque pues está estudiada desde hace muchos años, está trabajada para producir leche. Entonces no creo que debamos ser fanáticos hacia una raza, sino que creo que debemos aprovechar las ventajas y las bondades que nos da cada una de las razas
y no irnos solo hacia una como un fanatismo loco, sino aprovechar todas las ventajas que ya nos dan los diferentes trabajos que se han hecho sobre las razas. Totalmente cierto, así es, y siempre le hemos dicho, todas las razas son buenas. Lo importante es que revisemos nuestro espacio y el entorno al cual las vamos a enfocar y a donde las vamos a llevar a que nos generen esa rentabilidad como un ejercicio y como una empresa ganadera. Entonces, importante, ya nos confirman la conexión con Facebook, estamos conectados en este momento, agradecerles a las personas que se conectan por esa vía y obviamente a ustedes que están sábado tras sábado conectados con nosotros. Vamos a deshabilitar los comentarios, le giro la conexión, proyecto la presentación y empezamos. Aquí queremos es conocer sus conocimientos, que nos comparta sus experiencias y ver qué más podemos mejorar en las lecherías, doctora Mariana. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, mientras yo voy haciendo esto, en dónde se encuentra, ubiquémonos espacialmente, porque hay veces hay que contarle a la gente desde dónde estamos tratando de unir todos los esfuerzos. Estoy en este momento en Subachoque, tengo un evento aquí en la lechería Jersey, que es una de las lecherías que asesoro, entonces estoy en este momento desde Subachoque. Bueno, aquí vamos a ponerlo hacia allá. Y ya creería yo que empieza a verse. Les comparto, bueno, yo estoy desde mi finca, que estoy ubicada en Arbeláez, Cundinamarca, entonces estamos tratando aquí de hacer conexión entre todos y que todos nos veamos de la mejor manera. Preñez temprana y transferencia de embriones en lechería especializada. Así es. Ya damos un minutico y ya. Va a Hay tocar algunas subirlo. Que son unos gráficos, Liliana, que de pronto no son muy claros, pero como yo sé que tú la montas, la gente le puede hacer gráficos y los puede analizar, porque por ser por Instagram puede que no todo el mundo, los que están accediendo a la presentación desde un celular, no lo vean muy claro, pero digamos que todo está montado pensando en que también en algunos puntos les puedan hacer zoom después cuando esté montada y puedan ver un poco más lo que está tratando. Totalmente. Igual queda la grabación, ya como hoy tenemos la conexión con Facebook, esa nos permite que vean exactamente las diapositivas un poco mejor y que cuando requieran puedan acceder por ella, por esa vía. Así es. Preñez temprana. Sí, señor. Oh, por Dios. Yo sé que el 7 de agosto tuvimos una charla muy interesante por este mismo canal sobre la importancia de la preñez temprana. Nos explicaron muy bien como todo en lo que influía la preñez temprana en nuestras ganaderías. Entonces por ahí voy a intentar pasar un poquito rápido. Ya tenía montada la charla, pero son temas que vale la pena reforzar porque la preñez temprana es el punto clave para cualquier tema en nuestra lechería. Las lecherías son unas empresas, creo que además toda la situación actual exige cada vez más que lo entendamos como una empresa. Todo el sector ganadero, no solo la lechería, sino la cría y la ceba, eran muy distintos hace unas décadas o hace unos años, pero nos han ido exigiendo entender que somos empresas. Entonces, como tal, el manejo de empresa es muy distinto a cómo se manejaba antes una ceba, una lechería o una cría. Debemos llevar parámetros, debemos ser mucho más organizados, debemos ser muy juiciosos en toda nuestra información. Lo primero que siempre he dicho cuando hablamos de lechería y que siempre he pensado es que nosotros tenemos unas vacas que nos dan el producto final, que es la leche de nuestra empresa, es el producto que estamos vendiendo, es la leche, y ellas es como si pagaran un arriendo. El arriendo nos lo pagan con la leche, pero los meses que ellas no están dando leche, igual están viviendo en nuestra finca.
por lo tanto, nos deberían pagar un arriendo. Cuando digo que la leche debe ser medida a intervalo entre partos y no a los 305 días, es porque cuando esta vaca tiene un periodo seco, ese periodo seco igual nos está costando una manutención, una alimentación, está ocupando un espacio de nuestra finca. Entonces, la leche que yo le mido a mi vaca productora, que es mi máquina de producir la leche que voy a vender, es todo el periodo entre un parto y el otro. No me puedo engañar, diría yo, diciendo solo a los 305 días o los días que ella estuvo de lactancia. Los días que ella está seca, esperando el siguiente parto, son días que ella nos debe pagar arriendo. Por otra parte, la vaca, lo vamos a ver más adelante, pero el periodo de lactancia más importante de la vaca es el primer tercio. Si yo tengo una vaca que tiene muchos días en leche, sí me está dando leche, pero no me está dando la leche que yo debería tener en un primer tercio de lactancia, o digamos que en 2 tercios de lactancia, ellas siempre van a dar un poco menos y estoy perdiendo partos. Entonces, el arriendo me lo está pagando, yo diría que más barato, poniéndolo en temas coloquiales, como a lo que hablamos de estar pagando un arriendo. Hay un ejercicio muy interesante, Liliana, puedes pasar a la siguiente. Hay un ejercicio muy interesante que es un cuadro que sé que por temas de Instagram no es muy fácil de ver, pero es un cuadro muy interesante que cada uno puede llevar en su finca. Y es un cuadro que nos habla de la cantidad de leche producida por vaca por día según el porcentaje de natalidad. Entonces aquí estamos hablando que si yo tuviera una natalidad del 100%, sería la vaca ideal. La vaca que tiene un interparto de 365 días, que me está dando leche 305 días, 60 días vacía, y vuelve y me da la cría y empieza a darme leche. Si yo empiezo a tener una natalidad, digamos, de un 90%, ya no de un 100%, que es lo que estábamos hablando inicialmente, este interparto se me va a 406 días, con un periodo seco de 101 días. Sé que en algunas lecherías el periodo seco no sería 101 días, sino que yo dejo esta vaca en producción hasta 60 días antes del parto, que es lo que se supone que deberíamos hacer. Algunos seguramente dan 50 días o 40 días antes del parto, pero por todo la recuperación de la glándula mamaria y demás, deben ser al menos 2 meses que la hembra esté seca antes de tener el parto nuevamente. Entonces, si yo me voy a eso, yo estoy hablando de que ya mi natalidad es del 90%. Con una natalidad del 90%, lo que habla el cuadro, cada uno, repito, cada uno debe hacer el cuadro según lo que tenga. Si ustedes entran y miran cuál es su porcentaje de natalidad, pueden saber cuál es el promedio vaca día de todo el periodo que ella tuvo hasta en el intervalo entre partos. Y en este caso, hablando de 406 días de intervalo entre partos, si el promedio, poniéndolo en 12 litros, lo ideal es que sea un poco más alto, pero digamos que es un promedio, creería yo que es muy cercano a lo que podemos tener muchos, uniendo trópico alto y trópico bajo, sacando una media, sería un promedio de 10.6. Si yo hago ese cuadro y calculo con un litro a 1.400 pesos, que en este momento el litro debe estar un poquito más alto, me daría que esa vaca está dejando de producirme 613.200 pesos. Estoy perdiendo yo por cada vaca que se me alarga en su interparto, que se me alarga con una natalidad que ya no es del 100, sino del 90%. Si yo me voy a un 80%, por cada vaca estoy perdiendo 1.200.000 pesos. Pero ya si yo me voy a una natalidad del 50%, por eso es tan importante la preñez temprana, yo estoy perdiendo un poco más de 3 millones de pesos por vaca. Ahí es donde entra la importancia de la preñez temprana. Obviamente el ideal es un 100%, no digo que lo logremos tener fácilmente
muy difícilmente logramos tener un 100%, pero haciendo un cuadro de cada uno con lo que tenga en su finca. Yo siempre he insistido en que, así como la raza depende de la producción que yo quiera tener, del manejo que yo tenga y de cómo manejo yo mi empresa lechera, porque yo me puedo copiar de la del lado, pero no todas somos iguales, ni tenemos las mismas expectativas, ni tenemos las mismas capacidades de inversión. Hay que entender mucho que la finca vecina me sirve de ejemplo o parámetro, pero no tengo que copiarla. No es copiando que nos volvemos más productivos. Depende mucho de nuestra visión, de lo que queremos lograr. No podemos seguir pensando que copiando vamos a llegar mucho más adelante, porque copiando muchas veces copiamos cosas que no podemos alcanzar o que no hacen parte de nuestra visión. Entonces, muy importante, este cuadro pues digamos que es un ejemplo, pero me parecería muy interesante si cada uno puede llevar un cuadro de estos, Liliana, en la finca, no sé si a su jersey les ayude en eso, pero un cuadro que ellos sepan cuánto están dejando de ganar por cada vaca que va aumentando su interparto o por cada porcentaje de natalidad que se va disminuyendo. Para que entiendan muchas veces que la inversión que se hace para mejorar la reproducción es, como bien su nombre lo dice, una inversión, no es un costo. Entonces, si yo voy a dejar de ganar 3 millones de pesos por vaca, a mí se me paga hacer inversiones para mejorar la reproducción y para aumentar mi porcentaje de natalidad, porque 3 millones por vaca es mucho. Muchas veces la gente te dice, pero es que una IATF cuesta. Sí, pero ¿cuánto te está costando a ti? Revísalo con el precio a cómo te pagan la leche. ¿Cuánto te está costando a ti que ese porcentaje de natalidad no sea de un 90%, sino que sea de un 70%? Entonces, ahí empezamos a trabajar con nuestros costos según nuestra empresa para saber si es una inversión o si es un gasto. Muchas veces inversión y de lo que es gasto. Entonces, podemos pasar a la siguiente. Como hablábamos en la charla de hace unas semanas, la curva de lactancia, la mayor producción de una vaca, siempre va a ser nuestra maquinita productora de leche, siempre va a tener una mayor producción en el primer tercio de lactancia. Mientras más vacas tenga yo en el primer tercio de lactancia, más producción voy a tener. Si una vaca se me aumenta mucho porque tiene un interpartos muy amplio, esa vaca no va a estar en su mayor punto de producción tantas veces como yo lo podría lograr. Entonces le voy a perder a esa vaca muchos años. Una vaca que no queda preñada rápido es una vaca que sí, uno se puede conformar con una producción y decir, pero esta vaca me sigue dando 12 litros y lleva 300 días en leche. Sí, pero esa misma vaca que te da 12 litros de pronto te daba 22 cuando estaba en su primer tercio de lactancia. Entonces, ¿hasta dónde estoy dejando de ganar mucha plata por esa vaca que no preñé en sus primeros días? Aparte de eso, es mucho más fácil preñar una vaca cuando aún tiene reservas, es decir, antes de los 120 días en leche. Antes de los 120 días en leche es el primer tercio posparto, que lo habíamos visto en la charla anterior. La vaca viene con reservas, empieza a tener un desgaste energético muy alto desde un periodo antes del parto, porque por el tamaño del feto y de la placenta, digamos que su capacidad de consumo es menor, pero ella tiene unas reservas que empieza a consumirse. Los primeros 3 meses todavía tiene un poquito de reservas, ella está produciendo leche y empieza a consumir muchas de esas reservas.
Cuando ya vamos más allá del primer tercio posparto, de los primeros 3 meses posparto, la vaca empieza a presentar las consecuencias de haber estado amamantando esa cría y lo que pasó un tiempito antes del parto. Entonces, como cualquier mamífero, su prioridad antes que quedar preñada va a ser seguir produciendo leche para su cría. Así se la hayamos retirado, su función es producir leche para la cría. Entonces, cuando esta vaca ya tiene como función seguir produciendo leche y no preñarse, va a ser mucho más difícil preñarla. Entonces, ahí viene la importancia de una preñez temprana, que es una preñez antes de los 120 días posparto, porque estamos aprovechando que la vaca todavía tiene cierta reserva energética que nos va a ayudar a lograr esa preñez. Cuando se habla de tiempo de espera voluntario, el tiempo de espera voluntario es el tiempo que cada quien en su empresa decide esperar antes de preñar la vaca después del parto. Es muy importante conocer, como decía antes, según cada producción. Hay libros que te dicen que son 45 días, hay otros documentos de investigación que te dicen que son 60 días, otros te pueden decir que son 35, pero es muy importante saber cómo se comportan tus vacas. ¿Cómo se sabe eso? Mirando las estadísticas que nos va a dar el software que manejemos para llevar la producción lechera en la empresa. Ahí vamos a saber nuestras vacas cuándo empiezan a presentar celos y vamos a apoyarnos en eso, teniendo muy en cuenta que lo ideal es preñar la vaca antes de los 120 días posparto. ¿Qué influencia hay también mucho? Conociendo nuestra tasa, cuántos servicios necesitamos para lograr preñar esa vaca. Si yo necesito 3 o 4 servicios, pues me tengo que poner mucho las pilas porque no voy a alcanzar. Si son 2, se puede, pero es haciendo un trabajo. Dale, Liliana, la siguiente. Es haciendo un trabajo muy juicioso, conociendo siempre nuestras vacas. Los documentos de investigación son muy importantes, pero son importantes para basarnos en apoyándonos en las investigaciones que hay, pero conociendo nuestro hato. Es muy difícil exigirle a un hato, si voy a empezar a hacer cambios, tengo que ser consciente que si yo estoy logrando preñar mis vacas a los 80 días, pues no me voy a bajar a 40 en un solo trabajo. Tengo que saber que todo requiere un tiempo, y más en lechería y en ganadería en general. Nosotros no vemos los resultados muy rápido. Somos una producción que toma mucho tiempo para ver los resultados, porque está desde que logro que la vaca crezca, hasta que logro preñarla, hasta que logro la cría, hasta que esa cría me empieza a dar leche. Entonces, los cambios, digamos que no podemos esperar tenerlos en un año. Vamos viendo cambios, pero la mejoría, digamos que el resultado final nos vamos a demorar en tener. Ginter et al. En 1996 tenía un cuadro donde explicaba el inicio de ciclicidad estral, pues del ciclo de celos de las vacas lecheras. Entonces, entre los 25 y los 45 días empieza la tercera onda ovulatoria. Esa onda sí nos va a dar las 3 ondas necesarias para tener un folículo apto para ser fecundado. Entonces, según él, a los 35, 45 días, según él a los 45, yo debo tener una vaca apta para preñez. Pues, excepto ciertos inconvenientes que se pueden presentar, como sería una vaca que tenga una metritis, una vaca con un quiste, pero digamos que eso es todo lo que yo debo trabajar para que no me ocurra en el hato. Creo que cuando se hace un cálculo de preñez, en algunas empresas no tienen en cuenta las vacas que tienen problemas reproductivos. Para mí, cuando yo hago un cálculo de tasa de preñez, yo debo tener en cuenta esas vacas, porque igual son vacas que yo tengo que preñar, que si vamos más atrás, son vacas que me deberían estar pagando un arriendo y para pagarme el arriendo se tienen que preñar rápido para parir rápido.
Entonces, si yo saco esas vacas, me estoy haciendo la de la vista gorda con los problemas de preñez. Yo tengo que asegurarme no tener o tener la menor cantidad de problemas reproductivos en el hato. Podemos pasar a la siguiente. Digamos que preñez temprana, ya tenemos claro con el primer cuadro cuánto estamos perdiendo, cada uno lo puede hacer en su hato, cuánto está perdiendo. Tenemos clara la importancia de la preñez temprana, tenemos claro de la energía que tenemos que aprovechar que esa vaca todavía tiene para quedar preñada. Ahora vamos a hablar de mejoramiento genético con transferencia de embriones. ¿Qué es el mejoramiento genético con transferencia de embriones? Cuando yo quiero reproducir solo algunos individuos por selección. Nosotros tenemos un hato, unas vacas lecheras, esas vacas las tengo que estar preñando y las tengo que estar preñando rápido. Pero, ¿cómo quiero preñar yo esas vacas y qué quiero producto de la preñez de esas vacas? Entonces, yo puedo pensar que las quiero preñar todas o por monta o por inseminación artificial, pero yo voy a tener producto de unas vacas que son buenas, pero que no son el top de producción de mi finca. En cambio, si yo con los datos productivos de mis vacas decido que yo quiero tener el 10% de las vacas más productivas que me den crías y el 90% necesito preñarlas, pero no necesito que me den crías porque no son la genética que yo espero reproducir en mi hato. Entonces, cuando empiezo a seleccionar esa genética para reproducir en mi hato, para producir mis reemplazos, lo voy a hacer con datos productivos, lo voy a hacer con la genética que me interesa. Si uso transferencia de embriones, puedo escoger los toros con las DEPs deseados. Yo sé si tengo que corregir ligamentos, si tengo que corregir patas, si tengo que corregir comportamiento materno, si tengo... Voy sabiendo muy bien qué le debo corregir a mi hato. Repito, cada hato es distinto. Uno puede tener un hato al lado del otro y cuando uno va a ver el comportamiento de los individuos puede ser distinto, porque no es solo el clima y la topografía, tiene mucho que ver el manejo, tiene mucho que ver la alimentación. Entonces hay que enfocarse mucho en cómo es el hato de cada uno. No podemos pensar en que el vecino nos va a decir cómo tenemos que hacer todo, porque estamos obviando o estamos pasando por alto el manejo que nosotros le damos a nuestro hato. Cuando hacemos transferencia de embriones, aparte de la genética, los datos productivos, digamos que los DEPs deseados en el toro que escogemos, hay algo muy importante y es que el semen primero puede ser sexado. Nosotros debemos pensar en reemplazos o en hembras que puedan ser comercializadas como buenos reemplazos para quienes prefieran comprar las hembras por fuera. Y la dilución del costo de la pajilla. Entonces ahí puedo entrar a usar el mejor toro con los DEPs que yo deseo, porque yo sé que esa pajilla no va en un solo individuo, sino que se va a diluir en muchas crías. Esa es una de las ventajas que tenemos cuando hacemos un embrión en laboratorio, cuando hacemos un embrión in vitro o dado el caso cuando hacemos un embrión en una sola vaca para después hacer un lavado. Pero estamos hablando de poder diluir pajillas muy valiosas de toros muy importantes para muchas crías. Entonces ahí no empieza a ser, digamos que el costo de la pajilla no va a tener mucho peso cuando se hace una transferencia de embrión sobre el embrión, no va a tener mucho peso el costo de la pajilla, pero sí va a tener mucho peso la genética que nos puede dar el toro que estemos usando. La siguiente. Cuando nosotros hablamos de transferencia de embriones en su propio predio, ya les he insistido mucho la importancia de conocer el predio. Cuando uno tiene los vientres de producción, yo digo un 10%, pero cada uno maneja, cuando yo hablo de cifras, es
una cifra que pongo yo, pero cada uno debe, según su empresa, saber qué datos quiere manejar. Pero los vientres que tú tienes en producción, que son esas vacas que vas a que vas a preñar para que te produzcan leche, te van a dar partos, que es lo primero que necesitas. Te van a dar reemplazos. La tasa de reemplazo depende mucho de si el hato lo quieres crecer, de qué tan joven lo quieres, de qué tantas debes tener de reposición, de qué tan viejo tienes en ese momento el hato, o si te quieres mantener. La tasa de reemplazo no es una cifra que podamos dar como tal. Vuelve otra vez al tema, depende cómo quieras manejar tu empresa. Y esos partos también nos van a dar leche, que es lo más importante porque es nuestro producto final en una lechería especializada. Cuando yo uso mis propios vientres, ¿qué estoy asegurando? Hay un tema que ha tomado mucha fuerza últimamente que se llama epigenética y hay otro tema que es el desarrollo fetal. Epigenética es lo que la receptora le va a transmitir a su cría en cuanto a comportamiento. Al fin, aunque no le esté transmitiendo su genética, ella le está transmitiendo muchos temas que ella va a expresar en su desarrollo que tienen que ver con esa receptora. ¿Qué mejor que tener una receptora que esté adaptada al ambiente y al manejo que nosotros le damos? Aparte de eso, recordemos que el primer tercio de gestación, cuando se empieza a formar ese embrión y ese feto, los primeros meses es cuando él empieza a tener la mayor formación de células, donde también empiezan a entrar las células que van a conformar la ubre, donde empieza a ver la formación de ese feto como tal, que es el que después, si nosotros lo vamos a usar como reemplazo o lo vamos a vender para que alguien lo use como reemplazo, debe tener una información genética benéfica. Entonces, si yo lo hago en mi propio hato, yo sé muy bien que ese feto que se está formando bajo el mismo manejo que va a tener después. Se está formando con una genética que la puedo haber traído de afuera, pero la epigenética hace que adquiera cierta resistencia, que se vaya familiarizando con el manejo que va a tener, porque su mamá está teniendo ese mismo manejo de alimentación, manejo en general, bienestar animal. Todos sabemos que para que la vaca produzca leche tiene que estar bien. Y eso empieza desde que se empieza a formar el feto. El cortisol, que es la hormona que se produce bajo estrés, es una hormona que no permite el buen desarrollo celular, que va a atrofiar el crecimiento o la liberación de muchas hormonas necesarias para una buena formación. Entonces, si yo tengo un buen manejo en mi finca, me voy a asegurar que ese embrión que se empieza a formar adentro de la receptora se va a formar con lo que yo necesito para mi cría. Diferente a si yo voy a comprar en un predio donde compro mi reemplazo, pero no sé muy bien qué pasó con su mamá durante la gestación. No sé qué tan sana estaba, no sé cómo estaba ella para asegurar una buena formación de ese feto. La crianza de las terneras nos da confianza, hablando igual de la formación del feto, pero ya vamos en la crianza de las terneras. Si la receptora que yo uso es para si la receptora que yo estoy usando es mi vaca productora de leche, esa cría va a nacer en mi empresa y esa cría va a crecer en mi empresa bajo mis parámetros de manejo. Entonces yo me voy a asegurar que la cría y el levante sean los adecuados para tener una producción, una reproducción y una salud que vayan de la mano con lo que yo necesito. Cuando este embrión nace, los primeros 3 meses de una ternera, o bueno, de un macho, pero estamos hablando de lechería especializada, entonces estamos hablando de hembras. Esos primeros 3 meses son fundamentales. Hay muchos estudios que hablan de la diferencia de producción cuando un individuo ha tenido
repetidamente patologías que han necesitado tratamiento de antibiótico en los primeros 3 meses y cuando no lo ha tenido. Cada vez que un individuo requiere un tratamiento con antibiótico, su capacidad de producción va a disminuir frente a la que tenía el compañero, pues si no hubiera tenido un tratamiento con antibiótico. Entonces, cuando yo compro una hembra de reemplazo por fuera y esta hembra no nació en mi finca, usando unos vientres que yo no quería o no necesitaba reproducir porque no hacen parte, en el caso que yo lo uso, del 10% de mis mejores vacas, estoy arriesgándome a comprar un individuo que no sé cómo fueron sus primeros 3 meses de vida. Y esos primeros 3 meses de vida me van a asegurar a mí que el individuo realmente me dé lo que genéticamente me puede dar. Entonces, al hacer una transferencia de embriones con mis vacas de leche, yo estoy asegurando que esas vacas me vayan a criar lo que yo necesito para tener un reemplazo. Puede que no sea el ideal, porque cumplir el ideal es muy difícil, pero al menos sé qué manejo tuvo. Al menos sé si ese individuo tuvo un tratamiento antibiótico de los 3 meses. Tengo una hoja de vida clara del individuo que voy a usar para que me produzca leche más adelante. Ese es uno de los temas que se usan, la razón por la que la transferencia de embriones se puede hacer en nuestras vacas de leche. Es porque no necesito seguirla reproduciendo a ellas, porque no son las mejores, pero sí las puedo usar de vientre para reproducir a mis mejores. La siguiente. Cuando hablamos de genética y ambiente. Cuando se habla de transferencia de embriones tiene mucha importancia, o se le da mucha importancia a la genética. La genética es un 30%, el ambiente es el 70%. Un 30% es muy alto y es muy importante escoger la genética que yo quiero, porque pues si no la tengo estoy perdiendo un 30%. Pero también tengo que tener en cuenta el ambiente. Hay unos rasgos que el ambiente no afecta mucho, si el individuo es topo o no, si el color del pelo, las manchas que tiene, eso no lo va a afectar el ambiente. Pero hay unos rasgos afectados por el ambiente, que son los rasgos cuantitativos, que tienen que ver con la producción de leche, con los sólidos, resistencia a enfermedades, el temperamento que va muy de la mano con el manejo, que son para mi caso muy importantes, porque cuando ese embrión se desarrolló en el mismo manejo que va a tener después, nació y creció, tuvo la cría y el levante bajo ese mismo manejo, yo sé cómo lograr que un individuo sea lo suficientemente dócil o manso o tenga la tranquilidad para entrar a un ordeño y puedo trabajar en eso. Si yo consigo mis reemplazos por fuera, yo no sé ese individuo cómo va a ser, porque no sé qué vida ha tenido ese individuo antes de que yo lo recibí. Si yo consigo, por ejemplo, unas receptoras, el manejo que se le da a esas receptoras no es el mismo manejo que le damos a nuestras vacas de leche. Entonces ese individuo va a nacer con una información genética de manejo diferente al de nuestras vacas de leche. Más adelante, la expresión o el comportamiento de ese individuo no va a ser el mismo porque no va a tener esa genética grabada de cómo manejo yo mis vacas de leche, que tiene que ser un buen manejo, porque como lo decía antes, todos sabemos que el cortisol hace que la leche no se produzca, entonces la vaca mientras más tranquila esté y más cómoda esté al entrar a un ordeño, más leche nos va a producir. Por eso soy enemiga de los gritos, de los golpes, de todo lo que vaya a estresar a la vaca. Yo necesito que ella entre feliz al ordeño para que me produzca la mayor cantidad de leche posible. La siguiente. Todos seríamos felices con una vaca así, una vaca Jersey, linda, con una buena ubre,
con un buen ligamento, con unas buenas oportunidades de producirnos la leche que necesitamos. La siguiente. Ahora, cuando hablamos de transferencia de embriones en lechería, nos encontramos muchas veces con dos argumentos que hemos intentado rebatir. Primero, el lote de receptores. Cuando se trabaja con algunos laboratorios, lo primero es que hay que tener un gran lote de receptoras para lograr el trabajo. Si yo tengo un lote de receptoras grande en una lechería y quiero usar mis propias vacas de leche, el intervalo entre partos se me va a aumentar muchísimo. Y todos los que tenemos el negocio de producir leche sabemos que eso no puede pasar. Además estamos hablando de preñez temprana. Yo tengo que trabajar mi intervalo entre partos con mucho cuidado. Entonces no puedo estar pensando en tener un lote de vacas grande para que el laboratorio venga a hacerme la transferencia de embriones. Ahora, estamos hablando de manejo. El manejo reproductivo yo lo puedo lograr con transferencia de embriones. Y eso es algo que debemos debatir o demostrar. ¿Qué pasa? Exige mucha más presencia de quien esté haciendo los chequeos reproductivos, sí, algunas veces de una empresa o de un laboratorio que nos esté ayudando. Un protocolo de sincronización. Como veíamos antes, la vaca está perfectamente en capacidad de darnos entre los 35 y 45 días unas ondas ovulatorias para estar apta para preñez. Si yo dejo la vaca sola, algunas veces esa vaca se va a demorar mucho más. Teniendo una herramienta que tiene muchos años y que ha tenido muchísimos estudios y está aprobada por todas partes, como un protocolo de sincronización, yo no estoy sometiendo a la vaca, perdón, a nada distinto que a un proceso hormonal normal en ella, pero le estoy ayudando a que ese proceso se dé lo más rápido posible. Yo no estoy obligando a la vaca a hacer algo que no haga parte de su fisiología. Con hormonas voy a lograr que esa vaca, cuando yo la sincronizo, tome su ciclo reproductivo lo más rápido posible. Obviamente, si esa vaca ha tenido un problema de retención de placenta, se va a demorar un poquito más. Pero lo que hacemos es como darle un empujón a la vaca con esta sincronización para que ella arranque lo más rápido posible su funcionamiento fisiológico normal. No le estamos poniendo nada que ella no pueda hacer. Yo tengo que preñar las vacas temprano, como lo hemos venido hablando, y es mucho más fácil preñar una vaca si la sirvo o le pongo un embrión que si no le hago nada. Si no le hago nada, 100% seguro ya no va a quedar preñada. Si hago algo, ya hay un porcentaje de probabilidad de que ella quede preñada. Algunas veces cuando hablamos de receptoras, hay muchas dudas de si esta vaca puede o no ser receptora. Si la vaca puede quedar preñada, puede recibir un embrión. Ahí no hay ningún punto en el que haya una discusión de sí, pues ya podría quedar preñada, pero es que para embrión no sirve. Algunas veces cuando se necesitan unos resultados de laboratorio, hay una selección mayor para demostrar que la tasa de transferidas fue mucho mayor, pues que la tasa de preñadas sobre las transferidas fue alta. Pero cuando uno tiene una lechería, uno tiene muy claro que hay que preñarla. A mí no me importa que la primera vez la tasa de transferidas no sea altísima. Yo lo que necesito asegurar es que mis vacas, antes de los 3 meses posparto, estén preñadas la mayoría. Entonces no puedo ser tan estricto en la selección. Si la vaca está lista para preñarse, está lista para embrión. No puedo ponerle más arandelas al tema. Hay otro tema muy importante y es que trabajamos con personas. No solo trabajamos con individuos como son las vacas, sino que trabajamos con personas. Siguiente, Lili, por favor. Cuando trabajamos con personas hay que entender
que tienen una vida social, que muchas veces los que trabajan en la finca son los que se encargan, si la empresa es pequeña, se van a encargar hasta del cloro de la piscina. Entonces, esta es una tabla que nos muestra un estudio de detección de celos en unas fincas de la sabana, un estudio que hizo mi socio, y mostraba que sábados y domingos la detección de celos era menor. Las vacas no saben si es sábado o domingo. Simplemente si yo detecto un sábado o un domingo, la tengo que estar inseminando. También mostraba que del 25 de diciembre no hay ninguna vaca entra en celo. El 1 de enero tampoco. Trabajamos con personas y hay que entender que ellos también tienen que tener una vida social, tienen que tener unos días de descanso, así las vacas no descansen. Hay días que la labor es cumplir con lo obligatorio, pero no ponerles más labores. La ventaja cuando hacemos una sincronización y una transferencia de embriones es que yo puedo lograr sincronizar mis vacas para que los trabajos sean entre lunes y viernes. Y que ellos, sábado y domingo estén en las funciones que son obligatorias de cumplir, que es el ordeño, mover la cuerda para el pasto, pero no ponerles funciones adicionales como una inseminación a las 11 de la noche o como una inseminación de 5 vacas o bueno, una vaca que entró en celo a las 5 de la tarde, cuando ellos se tienen que levantar a ordeñar a las 3 de la mañana, pues ellos no van a inseminar una vaca a las 12 de la noche. Tengo que entender que son personas. Y eso es un punto que para mí es muy importante, porque si mi empleado está contento y siente que yo lo trato bien, él va a tratar bien a las vacas. Yo no le puedo pedir a una persona que se siente explotada y que se siente exhausta con su trabajo que trate bien a las maquinitas que nos producen leche. Entonces esto va muy de la mano. El bienestar de nuestros empleados y el respetarles sus tiempos va muy de la mano de cómo les puedo exigir que ellos respeten a los individuos, en este caso que son las vacas. Siguiente. Aquí hay otros cuadros. No somos muy amigos de hablar de números exactos, en este lo trato, pero los números pueden variar. En estos cuadros yo hablo de empezar la sincronización a los 35 días posparto, como decía iniciando la charla. Si ustedes creen que lo ideal es 40 días posparto, perfecto, 45, perfecto. Es conocer cómo se comportan sus vacas, conocer cuándo empiezan a presentar los primeros celos sus vacas. Si están muy lejanos, de pronto hay que revisar la nutrición o hay que ver por qué esas vacas están demorando en empezar su ciclo, pero no quiere decir que estas cifras sean las exactas. Lo que sí quiero tratar en este cuadro es las dos formas como podemos, con transferencia de embriones, no causar un aumento del intervalo entre partos y sí ayudar a tener la mayor parte del hato preñado antes de los 120 días. ¿Cómo trabajamos nosotros? Trabajamos dos posibilidades de transferencia de embrión y la tercera es inseminación artificial en algunas fincas monta natural. Entonces tengo dos opciones. El día 35 empiezo sincronización, el día 52 posparto haría la transferencia de embriones, donde según cifras me debe quedar un 30% de individuos preñados, porque es el 40% de las transferidas, entonces sacando en números nos da un 30% de individuos preñados. Ahí es donde empezamos a jugar con dos opciones. Yo podría hacer una sincronización en el día 70. Cuando se pone el dispositivo, no hay riesgo de pérdida de preñez si el individuo había estado preñado con la transferencia del día 52. Yo puedo hacer el chequeo reproductivo a los 77 días y empezar ahí una sincronización para la segunda transferencia de embriones, o puedo
empezar la sincronización el día 70 y el día 77 hacer el chequeo y ahí sí aplicar las hormonas que se aplican en el retiro para seguir con mi protocolo de sincronización. El costo que aumentaría ahí es que me gasto un dispositivo por vaca y después voy a ver si esa vaca quedó o no preñada. Eso depende como nosotros, cuánto estemos dispuestos a invertir. Si nosotros hacemos una sincronización en el día 70 y dejamos el chequeo reproductivo para el día 77, a diferencia de hacer el chequeo reproductivo y empezar la sincronización en el día 77, repito, la diferencia empezando la sincronización en el día 70 y el día 77 es básicamente la inversión de un dispositivo intravaginal. Con esta diferencia, si yo empiezo la sincronización el día 70, me voy a ganar 14 días y a los 115 días mis vacas están en la tercera etapa de reproducción o el tercer chance que yo les voy a dar de inseminación o de monta. Eso me da un 84% de lato preñado a los 116 días. Si yo no quiero hacer la inversión o el manejo no me lo permite y dejo para hacer chequeo reproductivo y sincronizar lo que está vacío el día 77 y hacer lo mismo después a los 129 días, tengo el 84% de lato preñado. Eso implica una diferencia de 14 días para tener el 84% del lato preñado. Depende de la inversión que se quiera hacer y depende de cómo se quiera manejar la lechería. Pero a lo que vamos es que si empezamos un tema de transferencia de embriones, un manejo de transferencia de embriones en nuestras empresas lecheras, y lo empezamos el día 35, a más tardar el día 130, yo voy a tener el 84% de mis vacas preñadas. ¿Qué voy a hacer con ese 16% que no quedó preñado? Ya depende del manejo de cada uno. Si yo las voy a descartar, si les voy a dar un cuarto chance, pero al menos el 84% del lato lo voy a tener preñado. Entonces, la transferencia de embriones no va a aumentar el intervalo entre partos si yo le doy el manejo adecuado. La situación complicada es cuando yo hago una transferencia de embriones y me demoro 30, 40 o 50 días en confirmar si quedaron preñadas o no. Por eso debemos buscar quien nos pueda estar haciendo el chequeo reproductivo y quien nos pueda estar sincronizando esa vaca apenas nos damos cuenta que esa vaca no quedó preñada con esa transferencia, para asegurarnos que en el primer tercio de gestación tenemos un gran porcentaje de nuestras vacas preñadas. Siguiente. La siguiente es un cuadro de cómo hacemos nosotros. Nosotros es P+. ¿Cómo hacemos nosotros el manejo de transferencia de embriones en lecherías? Somos lecheros, conocemos perfectamente las necesidades de una empresa lechera. Lo que buscamos nosotros es juntar los lotes necesarios para poder tener el número de receptoras que hacen que se pueda pagar un trabajo, porque pues obviamente si yo hago una aspiración y una transferencia y un laboratorio, necesito un número de receptoras. Lo que pasa es que no tienen que estar todas en la misma finca. Yo puedo hacer equipo y lo que estábamos hablando inicialmente, nos tenemos que unir. No es yo soy el mejor, yo hago todo solo, no, mientras más unidos estemos, mejor nos va a ir en la ganadería. Entonces yo me puedo unir con mis vecinos y ver cómo hago para tener el número requerido de individuos para que se pueda hacer un trabajo y se va haciendo tenemos 8 pasos para lograr que el lechero tenga cada
14 días o cada 21 días una transferencia de embriones en las vacas que no quedaron, con el chequeo reproductivo, con todo lo que se necesita para poder hacer un trabajo de embriones que no afecte el intervalo entre partos. Somos muy conscientes de que lo primero que necesitamos es producir leche. Para producir leche hay que preñar las vacas y tienen que parir. No hay otra forma. Pero la transferencia de embriones es una opción que tenemos para mejorar mucho la genética y para que nuestros reemplazos sean como debe ser. Siempre los hijos deben ser mejores que los papás. Eso es algo que siempre he sido muy de la mano. Yo creo que el reproductor estrella, por ejemplo, debe estar cambiando cada 3 años o cada 2 años. Yo no puedo tener un reproductor estrella de 10 años porque el hijo siempre debe ser mejor que el papá. En este caso, la hija siempre debe ser mejor que la mamá. Y la forma de lograr que mis vacas de leche sean mejores que las anteriores es logrando reproducir las mejores. Porque que sean buenas y sigan estando en mi hato porque son buenas, no quiere decir que sean las mejores. Yo quiero, en mi caso personal, yo quiero que el 10% de mis vacas de leche sean las que me den el reemplazo, porque si no voy a estar siempre jugando o voy a estar teniendo unas crías que voy a vender a 40.000 o 50.000 pesos la cría, la vaca me sigue dando leche, pero después, ¿cómo logro mis reemplazos? Entonces, aparte de la empresa lechera, es lograr nosotros mismos producir nuestros reemplazos con todo lo que ya he mencionado, saber cómo se criaron, asegurar un manejo y que estos individuos se hayan desarrollado y crezcan en el mismo hato en el que nos van a producir la leche. Es una herramienta que tenemos que debemos utilizar. Como todas las herramientas nuevas, es normal que nos dé miedo, es normal que digamos es que me va a aumentar el interparto, es que esta gente está loca, yo cómo voy a hacer eso, pero es una herramienta que tenemos que nos va a hacer ahorrarnos muchos años para tener unos reemplazos que nos aumenten la producción de leche. En este momento el negocio de la leche, todos sabemos que no está fácil. Entonces tenemos que ser cada vez más productivos y para ser cada vez más productivos tenemos que usar la genética que puede ser la nuestra con el 10% de las vacas o puede ser una genética externa. También podemos tener una genética externa que en nuestras vacas ya va a tener la ventaja de que va a crecer en un vientre que está teniendo toda la epigenética, la información de cómo va a ser el manejo y del ambiente en el que él va a crecer. Pero nosotros escogemos qué queremos de reemplazo, mucho más rápido que empezar a dejar reemplazos de nuestras vacas o buscarlos por fuera sin estar escogiendo las mejores. Tenemos una herramienta como la transferencia de embriones que nos facilita escoger las mejores y usar los vientres de las que necesitamos que nos den crías para que nos den leche, pero no necesariamente necesitamos su genética, porque tenemos unas que son mejores. Pues eso era lo que quería como transmitirles. Arriesgarnos. La siguiente, sigamos persiguiendo, preñando, ordeñando y sobre todo disfrutando y cuidando nuestras vacas. Yo he dedicado parte de mi profesión a estudiar el bienestar animal. Tenemos que cuidar nuestras vacas, son el tesoro de la empresa. Cuidarlas es tener muy claro su comportamiento, es darles el manejo adecuado, pero esto pues daría para un tema larguísimo. Pero el bienestar animal visto desde una perspectiva que entiende lo que las vacas necesitan es fundamental para que ellas tengan una vida sana, una mayor duración, para que toda su genética pueda ser expresada de la mejor forma posible para que nos den leche. Entonces soy convencida de que tenemos que cuidar mucho nuestras vacas, darles el menor manejo y como lo decía antes, trabajar con personas
a las personas del equipo de trabajo les debemos todo, porque sin ellos no tendríamos nada. Entonces, aparte de cuidar nuestras vacas, también hay que cuidar las personas que trabajan con nosotros. Así es, doctora Mariana. Mil gracias por acompañarnos hoy. Qué alternativa tan interesante. En muchos de los casos siempre vemos la importancia de tener las vacas y de reproducirlas, de aprovechar esas lactancias, pero no habíamos visto esta otra oportunidad que es unir esfuerzos y utilizarlas como receptoras en los tiempos medidos y en las oportunidades que se den con el fin de no perder ese retorno económico que es el que necesitamos como empresa ganadera y a donde debemos apostarle. Muchas veces vemos las lecherías como el hobby, en otras vemos como el momento en el que se está pasando, pero no le hallamos el punto y el detalle. Y ese es el que debemos analizar realmente. Así es. Doctora Mariana, ¿puedo sincronizar con Calfosbit? No, diría yo, me atrevo a contestar antes. Calfosbit no es para sincronizar. Alguien preguntaba que por qué palpar las receptoras en transferencia de embriones solo a los 60 días y no antes. Bueno, para detectar una preñez y estar seguros, pues digamos que la forma más fácil de detectar una preñez es a los 28, ojalá 30 o 32 días de gestación, porque antes se dificulta mucho. Entonces, por eso se da ese tiempo. Cuando yo transfiero el embrión tiene 7 días. Entonces, debo esperar a que el embrión tenga al menos 30 días para cuando haga la palpación, pues o el chequeo reproductivo, poder dar un diagnóstico un poco más cercano. Total. Bueno, no han salido más preguntas. Creo que el tema quedó muy claro o los dejamos más perdidos, una de dos. No, mentiras, es una alternativa muy importante. Sí, la persona que pregunta lo del Calfosbit, el Calfosbit, digamos que todas las vitaminas pueden ser una opción, pero depende mucho de la asesoría del nutricionista, de saber que el nutricionista te diga en serio que está haciendo falta. Realmente la alimentación es muy importante. Solo con una aplicación tú no vas a lograr corregir las fallas que puedas tener en alimentación. Son una ayuda y algunos veterinarios lo recomiendan como una ayuda, pero no quiere decir que con eso puedas hacer una sincronización. Algunos veterinarios cuando hacen la visita lo recomiendan como un apoyo antes de iniciar la sincronización. Y si el veterinario lo recomienda, por alguna razón será. Pero digamos que no. Como dices tú, no se puede. Se necesita todo el protocolo de hormonas para hacer una sincronización. Me adelanté un poquito. Dice, bueno, el tema de transferencia de embriones siempre fue de los que más me han gustado. Dice por ahí, sincronización sin ECG, ¿es posible? Experiencias con IATFs con machos de ganado en carne. Ese es otro tema también importante. Tenemos experiencias con IATF para ganados de carne, pero digamos que no es el de la charla de hoy. Estamos en lecherías, pero sí, los resultados obviamente son buenos y si la IATF se hace con juicio, puede tener resultados hasta mejores que la monta, porque yo estoy organizando unos lotes que yo voy a inseminar en el momento adecuado, entonces puedo tener resultados de preñez iguales o superiores a la monta, depende del manejo que le dé, depende de la cantidad de vacas que yo le esté metiendo al toro, pero eso ya es otra charla adicional de cuántas vacas puede soportar, puede cubrir un toro si todas están entrando al celo al mismo tiempo. Total, adicional lo que estamos viendo y lo que estamos hablando aquí se une mucho. Aprovechar la lactancia en una lechería, que es nuestro objetivo.
Entonces, muy al lugar el comentario, sin embargo, podemos generar un sábado de academia para hablar de este tema, también de IATFs para cruzamientos con ganado de carne. Claro que sí. Decía por acá, muy claro, gracias. Bueno, nos queda la aclaración al comentario que hacíamos. En el uso de embriones congelados, ¿cómo se aplica el embrión? Bueno, esto ya es más de técnicas. Es igual cuando se usa embriones congelados, lo único es la descongelación del embrión. Hay casas que están teniendo buenos resultados con la transferencia de embriones congelados. Hay que saber muy bien el protocolo de quién congeló el embrión para saber cómo lo puedo descongelar. Digamos que la tasa de preñez con embriones congelados todavía no logra ser igual a la tasa de preñez con embriones, digamos que recién salidos del laboratorio, con embriones en fresco. Ojalá lleguemos más adelante a que la preñez con embriones congelados sea alta, porque pues no inseminaríamos, sino que pondríamos embriones sin tenerlos que hacer en un laboratorio para el momento exacto, pero todavía no dan una tasa de preñez tan alta como para asegurarnos esa preñez temprana. Doctora Mariana, ¿las vacunas reproductivas se deben poner a todas las hembras o solo a las que se van a preñar? Bueno, lo que yo manejo es las vacunas reproductivas como un protocolo cuando es una ternerita en levante y 20 días antes, cuando son vacunas vivas, 20 días antes de preñarlas. Son fundamentales. Hay personas que te dicen, yo no tengo problemas reproductivos. La mayoría de los atos tenemos problemas reproductivos. Y la vacuna, ya lo hemos visto con el COVID, la vacuna es fundamental y nos va a ayudar. Si las tenemos, ¿por qué no usarlas? ¿Para qué esperar a tener el problema y empezar a decir, ay, estoy teniendo un problema de enfermedad reproductiva, si ya tengo la vacuna y la puedo usar para prevenir y asegurarme no perder esa preñez? Entonces, las vacunas reproductivas se deben usar en las que voy a preñar 20 días antes o un poquito más de la inseminación o de la transferencia de embriones. Bueno, aquí queremos enviar un saludo muy especial a nuestros asociados que están ahí conectados desde diferentes departamentos, Departamento del Valle, Departamento de Santander, Departamento de Antioquia, los que están conectados en Cundinamarca. Aquí los estoy viendo. Dice otra pregunta, ¿las vacas que no he podido preñar por inseminación artificial, las podría pasar al trabajo de receptoras? Como lo dije anteriormente, si una vaca, si tú la tienes en un programa de inseminación artificial, es porque puede quedar preñada. Lo puedes hacer con embriones. La única condición de una receptora es que esté apta para estar preñada. Tú no necesitas mucho más. Entonces, si la tienes en un programa de IATF, igual la puedes poner en un programa de transferencia de embriones. Ya el chequeo reproductivo. Y si no la ha podido preñar, si no la ha podido preñar. Exacto. Pero ya el chequeo reproductivo te va a decir por qué no la has podido preñar. Hay que ir un poquito más allá y saber si no la has podido preñar porque tiene alguna enfermedad reproductiva o porque tiene una falla reproductiva que haya que corregir, un engrasamiento, cuando una novilla se deja pasar mucho tiempo y se engrasa, preñarla es mucho más difícil, pero digamos que no es esa una razón. Tengo que saber por qué no la he podido preñar para decirle si puede o no entrar en una transferencia de embriones. Pero si puede entrar en una IATF, puede entrar en una transferencia de embriones. Total, ahí de pronto para agregar como un comentario, el diagnóstico que realiza el veterinario y encuentra que los cervix se encuentran torcidos y que no hay una muy buena llegada por inseminación artificial, eso sería una no entrar al programa de transferencia de embriones. Entonces hay que pegarse mucho a esos diagnósticos veterinarios. Sí, es muy importante el diagnóstico de veterinario en la palpación,
que te va a decir, algunas veces hay individuos que tenemos que tienen el cervix que es muy torcido y no es posible, entonces no entra IATF y tampoco entra transferencia de embriones, porque cuando tú transfieres el embrión es como una inseminación, lo que pasa es que tienes que llegar al cuerno en el que está el cuerpo lúteo, pero mientras pueda tener una inseminación, puede tener una transferencia de embrión. Lo que dices tú, muy oportuno el comentario, depende también pues que el cervix esté en buenas condiciones. Por acá nos preguntan, si una vaca se preña en el primer celo, ¿es bueno o es malo? Es buenísimo. Yo tengo que preñar la vaca lo más rápido posible. Y si ella se preñó en el primer celo es porque estaba lista para preñarse en ese momento. Una vaca no se va a preñar en el primer celo si no está lista. Eso de que es que si se preña en el primer celo, de pronto la vaca, no, buenísimo porque me va a dar el parto rápido y voy a aprovechar ese primer tercio de lactancia más rápido. Yo creería también que de pronto me gustaría si la persona, Mauricio Duque, si nos confirma de qué raza estamos hablando en específico, porque de pronto tendría yo que hacer una anotación por la precocidad de la raza Jersey. Entonces sí quisiera que él nos aclarara ese punto. ¿Qué manejos previos se recomiendan para iniciar el protocolo de transferencia de embriones? Una vitaminización, desparasitación, Volvemos a lo un mismo. protocolo muy general. Si tú tienes la vaca lista para preñarla, la puedes preñar. Depende de las recomendaciones que te haga el médico veterinario que te esté asesorando. Obviamente la desparasitación es importante, la vitaminización depende, Qué depende alivio. del manejo, depende del manejo que le des en el predio, pero digamos que no es obligatorio para hacer una transferencia de embriones. Si lo quieres hacer está bien, pero no es un requisito para hacer una transferencia de embriones. ¿Qué hago en una transferencia de embrión? Yo sincronizo la vaca para que tenga un celo, me encargo de que su cuerpo fisiológicamente piense que está preñada y le pongo un embrión de 7 días cuando ella piensa que tiene 7 días de preñez. Entonces, es lo mismo que preñarla. Yo lo que estoy haciendo es que estoy aprovechando la genética que escogí para ese embrión y se lo estoy poniendo a la vaca. Entonces, si la vaca podía haber quedado por inseminación o por monta, yo le estoy poniendo el mismo embrión que ella tendría a los 7 días, con la genética que yo escogí, pero fisiológicamente, para ella, todo lo que recibe en su cerebro para mantener la preñez y todo lo que necesita en su fisiología para mantener la preñez, es igual que una preñez de monta natural o de inseminación. Bueno, aquí nos contestan que Jersey por Holstein. Entonces sí tengo yo que hacer una anotación con respecto a la raza. El desarrollo y la precocidad de la raza Jersey es muy bueno, pero entonces ahí tenemos que basarnos un poco más en el peso aproximado que debemos estar hablando de unos 260 kilos para 15, 16 meses. Entonces, tengamos en cuenta esas dos observaciones, porque si preñamos animales con una edad antes, muy seguramente los animales se nos van a quedar pequeños, una talla mucho más baja, no va a tener un desarrollo como lo esperábamos. Entonces, sí, en ese punto ya tenemos que ver peso y una edad aproximada de 15 a 16 meses. Y ahora nos vamos. Yo pensé que no iba nadie a aprovechar la oportunidad de tener a la presidente de Asocriollos acá para hacer una anotación, una pregunta al respecto. Dice, hacer cruzamientos con toros criollos en las vacas Jersey. ¿Qué tal salen esos productos para climas cálidos? Mira, hemos tenido casos de cruzamiento de Artón del Valle, de Blanco Orejinegro, de Lucerna con Jersey. Para climas cálidos se comporta muy bien. Las razas criollas, aprovechando como dice Liliana, son razas
Taurus, por eso me gustan tanto. A mí me gustan mucho las razas Taurus y más cuando hablamos de leche, pero que tienen una gran adaptación al medio. Para cruces me parecen ideal. Cuando yo voy a un trópico muy bajo, que es el calor es excesivo, ayuda a un cruce con un Taurus, que no le vamos digamos que el comportamiento y la mansedumbre sigue siendo alta. Tengo la calidad de la leche que me puede dar un Jersey y tengo la adaptación al medio y la resistencia que me da una raza criolla. Entonces, a mí esos cruces me gustan mucho y los resultados que hemos visto son resultados deseables. Digamos que los productores que han hecho esos cruces han quedado contentos con los resultados. Tenemos otro grupo de personas que han venido trabajando Bon por Jersey. También los he visto. Sí, sí, Entonces, importante el aprovechamiento de los recursos que tenemos y de las cualidades de la raza Jersey. exacto. Digamos que la raza Bon, que pues la conozco muy bien porque soy criadora de Bon, tiene unos sólidos altos, entonces te permite hacer un cruzamiento que te da resistencia y no te va a afectar los sólidos. Entonces estás cruzando una raza muy lechera con una raza que te da resistencia al medio y que te da resistencia a altas temperaturas y te da resistencia a parásitos. No voy a decir que no les da, porque sería una mentira, pero cuando tienen, digamos, nuche o tienen garrapata, la afectación del individuo es mucho menor. Una vaca no se va a ver tan afectada por el nuche, no va a bajar su rendimiento. Sí le da, pero su rendimiento no se ve tan afectado o no se ve afectado. Y estás mezclando dos razas con muy buenos sólidos y en este momento, pues en muchos casos los sólidos en la leche son fundamentales para el pago que recibimos. Entonces estás mezclando razas, una la leche, otra la resistencia y estás teniendo los dos con buenos sólidos. Aparte que el tamaño Perfecto. mucho, que es lo que estamos buscando Así ahora. es. Un frame medio para no tener estos monstruos que tenemos que alimentar. Doctora Mariana, mil gracias. Yo creo que hemos compartido una jornada muy interesante, otra herramienta importante para los productores de leche y ese aprovechamiento de las lactancias en las vacas que se va a ver reflejado en la rentabilidad económica, en el dinero. A, a ti muchas gracias. Asojersey, Eh, señora. Ojalá podamos hacer muchas más cosas a Socriollo con Asojersey. Tenemos que lograr, como hablábamos hace unos días, la unión de asociaciones. No podemos tomar cada una para su lado porque no, así no logramos las cosas. Así es, y así venimos trabajando desde las asociaciones. También contarles que tenemos un asocio en pro de seguir fomentando ese consumo de leche con las asociaciones Holsten y con la asociación Aircheck, de lo cual ya ustedes van a ver en pocos días toda la difusión que vamos a realizar, porque los productores de leche estamos unidos en Colombia y necesitamos que el consumo de leche nacional suba y necesitamos el apoyo de todos ustedes. Doctora Mariana, mil gracias. A ti muchas gracias y muchas gracias a todos los que han participado. Espero que les haya quedado clara la importancia de la preñez temprana y de se puede utilizar la transferencia de embriones en nuestras lecherías. Así es. Mayor información de esta charla al correo electrónico info@asojersey.com. Recuerden que queda en las historias en las publicaciones de Instagram, queda en las publicaciones de Asojersey Colombia por Facebook y queda por el canal de YouTube de Asojersey Colombia. No se la pueden volver a perder, hay que repetirla para que grabemos esa información importante para mejorar. Feliz noche para todos, mil gracias. Nos vemos el próximo sábado en Sábados de Academia. Feliz noche. Chao.